¿Quién realmente dio la orden de desafiar a Rusia en sus propias aguas y por qué? Hace apenas unos días, un buque de guerra británico atravesó la frontera marítima rusa cerca de Crimea, desatando una reacción inmediata y enérgica de Moscú. Pero lo que muchos creyeron un simple error de navegación, en realidad fue una provocación cuidadosamente planeada y respaldada al más alto nivel político en el Reino Unido. Documentos filtrados y reportes de medios británicos confirman que esta acción no fue casualidad. Fue el propio ministro de Defensa británico quien diseñó la operación, y el primer ministro dio su aprobación final, ignorando las advertencias y reservas del Ministerio de Asuntos Exteriores, que consideraba los riesgos de una escalada peligrosa. Esto no solo expone las tensiones crecientes en el Mar Negro, sino que además saca a la luz profundas divisiones dentro del gobierno británico, donde la reputación y la estabilidad nacional se han puesto en juego por estrategias que podrían salirse de control en cualquier momento. ¿Por qué decidió Londres arriesgar tanto al desafiar abiertamente a Moscú, sabiendo que una respuesta militar era posible? La reputación internacional de dos potencias está en juego, y cualquier error podría desatar un conflicto con consecuencias impredecibles para toda la región. Para entender cómo llegamos a este punto crítico, veamos paso a paso cómo se desarrolló el incidente y quién estuvo realmente detrás de esta arriesgada jugada. No es la primera vez. ¿Por qué el Reino Unido insiste en desafiar a Rusia en Crimea? Muchos piensan que estos incidentes son simples errores de navegación o una muestra de fuerza rutinaria, pero la realidad es mucho más compleja y estratégica. El reciente cruce de un buque de guerra británico por la frontera marítima rusa no es un hecho aislado. Ya el año pasado, un destructor británico hizo exactamente lo mismo, adentrándose en las aguas territoriales cercanas a Crimea, desafiando abiertamente la soberanía que Rusia reclama sobre esa región. En ambas ocasiones, la maniobra fue minuciosamente planificada, no solo por altos mandos militares, sino directamente por el ministro de Defensa británico. Sin embargo, en el corazón del gobierno británico existía una fuerte división. Mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores advertía sobre las posibles consecuencias negativas, temiendo una escalada diplomática y militar, el primer ministro decidió seguir adelante. ¿La razón? Reino Unido busca demostrar firmeza tanto ante sus aliados como ante sus adversarios. Necesitan reivindicar su liderazgo, especialmente tras el Brexit, y mostrar que pueden desafiar a Moscú incluso en solitario, sin aguardar el consenso de toda la OTAN. La importancia del Mar Negro es clave aquí. Esta región no solo es estratégica para el acceso naval y el control de rutas energéticas, sino que también simboliza el pulso por el futuro equilibrio de poder en Europa. Al enviar buques de guerra a zonas que Rusia considera propias, Reino Unido intenta dejar claro que Occidente no reconoce la legitimidad de la anexión de Crimea. Pero estas acciones arriesgadas tienen precio. El prestigio internacional del gobierno británico, su reputación en la OTAN y posibles consecuencias económicas y diplomáticas están en juego, sin mencionar el peligro real de un conflicto armado. Pero, ¿cómo reaccionó Rusia y qué ocurrió exactamente durante el incidente? El momento crítico. ¿Cómo respondió Rusia ante la violación de sus aguas? Todo comenzó cuando el destructor británico cruzó deliberadamente la línea de las 12 millas náuticas, adentrándose en lo que Moscú considera aguas territoriales rusas frente a Crimea. Para Rusia, esta acción equivale a una invasión de frontera terrestre. No es un simple error de navegación, sino un desafío directo. La reacción rusa fue inmediata. La Armada movilizó buques de guerra y exigió la retirada inmediata del navío británico. Pero, lejos de volver atrás, el destructor continuó su trayecto, ignorando las advertencias y elevando la tensión a niveles peligrosos. El derecho internacional es claro. Estos pasos están estrictamente regulados, y aunque Londres argumenta que navegaba en aguas internacionales, la realidad es que la acción fue interpretada en Moscú como una violación flagrante de su soberanía. Rusia, por su parte, no dudó en afirmar públicamente su derecho a usar la fuerza para defender sus fronteras, enviando una señal inequívoca
de que no tolerará nuevas provocaciones. Esta confrontación no surge de la nada. Recordemos que hace apenas un año tuvo lugar un incidente similar, donde otro buque británico cruzó la misma frontera marítima. En aquella ocasión, la respuesta rusa fue más contenida. Londres interpretó eso como una victoria, creyendo que las amenazas de Moscú eran palabras vacías. Esto, lejos de disuadir, animó al Reino Unido a repetir la jugada. Sin embargo, esta vez el Ministerio de Defensa ruso fue claro. No se permitiría una segunda transgresión sin consecuencias. Pero el conflicto va más allá del enfrentamiento marítimo. Dentro del propio Reino Unido, el incidente ha dejado al descubierto profundas divisiones. Por un lado, los diplomáticos y parte del gabinete advierten que estos actos son excesivamente arriesgados y pueden desencadenar consecuencias imprevisibles. Un error menor, una maniobra malinterpretada, y podríamos estar ante una escalada militar real, donde un solo disparo accidental podría desembocar en una crisis regional. Por otro lado, los sectores más duros del gobierno y del estamento militar insisten en que retirarse sería mostrar debilidad ante Moscú. Su argumento, solo una postura firme y visible puede frenar futuras acciones rusas en la región. Creen que la diplomacia, sin el respaldo del poder militar, es inútil ante el Kremlin. Y mientras tanto, la tensión se amplifica en toda Europa. El riesgo de un enfrentamiento militar directo está más latente que nunca, y las relaciones diplomáticas entre Rusia y Occidente se deterioran a cada paso. Un solo incidente como este puede sentar un precedente peligroso para el futuro. Si cada provocación se responde con mayor fuerza, ¿dónde está el límite? Este choque entre Rusia y el Reino Unido no es un episodio aislado, sino el inicio de un nuevo capítulo en el pulso por el Mar Negro. Pero, ¿cuáles serán las consecuencias a largo plazo de esta peligrosa partida? ¿Qué sigue para el Mar Negro y la relación entre Rusia y Occidente? Tras este incidente, el tablero estratégico en la región ha cambiado notablemente. Rusia, lejos de simplemente protestar, ha reaccionado con una serie de medidas concretas. Refuerza la defensa de Crimea, incrementa las maniobras navales y moderniza su flota. Además, los sistemas de vigilancia y control del Mar Negro se han sofisticado tanto que hoy resulta cada vez más peligroso para cualquier buque extranjero acercarse a aguas consideradas sensibles por Moscú. No es solo cuestión de orgullo nacional. Para Rusia, la seguridad de Crimea es ahora una prioridad absoluta, y cualquier provocación recibirá una respuesta mucho más contundente que en el pasado. Por otro lado, el Reino Unido ha conseguido exactamente lo que buscaba: atención internacional y la imagen de un actor decidido, dispuesto a desafiar a Moscú. Sin embargo, este triunfo mediático tiene un precio. Las relaciones con Rusia, ya tensas, han llegado a un nuevo mínimo. Londres sabe que la próxima vez que intente una maniobra similar, podría encontrarse con una reacción mucho menos predecible o incluso peligrosa. La tripulación británica, consciente de ello, vive ahora bajo una tensión constante, sabiendo que un error o malentendido podría desencadenar un choque armado. Los aliados europeos, testigos de este pulso, observan con cautela. Francia, Alemania e Italia, lejos de compartir el entusiasmo británico, prefieren mantener abiertos los canales de diálogo con Moscú y evitar confrontaciones que puedan desestabilizar la región. Para ellos, cada provocación acercan más al continente al borde de un conflicto de consecuencias imprevisibles. El Mar Negro se ha convertido así en una zona de alto riesgo, donde cualquier incidente, por pequeño que sea, puede escalar rápidamente. Estados Unidos, en contraste, respalda abiertamente la postura británica. Washington ve estas acciones como parte de una estrategia más amplia para presionar a Rusia y reforzar la disuasión en Europa del Este. Sin embargo, este apoyo también aumenta la incertidumbre. Si Londres se siente respaldado incondicionalmente por la OTAN, podríamos ver una repetición, o incluso una intensificación, de estos episodios. El verdadero peligro es que la militarización creciente y la presencia simultánea de fuerzas rivales crean el escenario perfecto para un accidente fatal.
Un mal cálculo, una maniobra mal interpretada, y el Mar Negro podría pasar de tensión diplomática a tragedia internacional. Y no solo está en juego la seguridad de la región. Una escalada alteraría el actual equilibrio de poder en Europa y pondría a prueba la capacidad de la comunidad internacional para gestionar crisis. Pero más allá de la geopolítica, ¿qué lecciones concretas podemos extraer de este episodio? ¿Qué podemos aprender de esta escalada y cómo afecta a millones de personas? Más allá de los titulares y las cifras, este tipo de incidentes nos deja lecciones muy claras sobre el costo real de las decisiones políticas de alto nivel. Cuando un país como el Reino Unido autoriza una operación militar arriesgada en el Mar Negro, no lo hace solo por estrategia. Detrás hay intereses de prestigio, presión internacional y cálculos internos que a menudo pasan por encima del bienestar de sus propios ciudadanos y de la estabilidad de toda una región. La falta de consenso entre los máximos responsables del gobierno británico lo dice todo. Mientras el ministro de Defensa y el primer ministro apostaron por la confrontación, otros altos funcionarios, como el jefe de Asuntos Exteriores, advirtieron sobre los riesgos. Al final, la decisión fue arriesgar la paz y la seguridad por motivos políticos y de imagen. Y aquí está la lección clave. Cuando los líderes anteponen sus ambiciones al diálogo y la prudencia, todos quedamos expuestos. Además, no podemos ignorar cómo la manipulación informativa influye en la percepción de estos hechos. Cada parte, sea Londres, Moscú o Washington, usa el relato a su favor, tratando de convencer al mundo de que su postura es la legítima y la otra la provocadora. Esto genera desinformación, miedo y polarización, dificultando que la sociedad comprenda lo que realmente está en juego. Y lo que está en juego no es menor. El Mar Negro se ha convertido en un verdadero polvorín, donde cualquier error de cálculo puede incendiar no solo la región, sino también arrastrar a Europa a una crisis mayor. Por eso es fundamental exigir transparencia y responsabilidad a quienes nos gobiernan. Los ciudadanos comunes somos quienes más sufrimos las consecuencias cuando las cosas se salen de control. Pérdida de vidas, restricciones a la libertad, inseguridad y una normalidad que puede desaparecer de un día para otro. La historia está llena de ejemplos donde un solo incidente, aparentemente menor, cambió el rumbo de naciones enteras. Hoy, el riesgo de repetir esos errores es real. En definitiva, mantener abiertos los canales de diálogo, apostar por la diplomacia y evitar escaladas innecesarias, no es solo tarea de los gobiernos, sino también una exigencia de la sociedad. Si no lo hacemos, dejamos nuestro futuro en manos de decisiones tomadas a puertas cerradas y bajo presiones que poco tienen que ver con nuestro bienestar. Finalmente, ¿cómo deberíamos responder como sociedad ante este tipo de provocaciones? ¿Y qué papel tenemos todos en la prevención de conflictos? ¿Fue la acción británica un acto necesario o una peligrosa imprudencia? Esta pregunta sigue flotando en el aire y nos obliga a mirar más allá de los titulares. Lo que está claro es que, detrás de este incidente en las aguas de Crimea, no solo se cruzaron fronteras marítimas, sino también líneas rojas políticas y diplomáticas. Vimos cómo cada parte actuó convencida de su propia legitimidad. Para Moscú, la defensa de Crimea es un asunto de orgullo nacional y justicia histórica, imposible de negociar. Para Londres, el desafío abierto a Rusia y el apoyo a Ucrania son piezas clave en su estrategia para reafirmarse en Europa tras el Brexit. Es una partida de alto riesgo, donde ambos gobiernos apuestan mucho más que su reputación. Ponen en juego la estabilidad de toda una región. Mientras tanto, el Mar Negro se convierte en un tablero cada vez más peligroso. Cada maniobra militar, cada ejercicio naval, cada declaración agresiva aumenta el riesgo de que un error de cálculo nos arrastre a una catástrofe. No olvidemos que, en estas crisis, una sola señal mal interpretada puede bastar para llevarnos al borde de una guerra de enormes consecuencias. En última instancia, somos nosotros, la sociedad civil, quienes sufrimos las consecuencias de estas apuestas políticas. Por eso, la pregunta clave es,
¿Hasta qué punto permitiremos que la política internacional avance sin control hacia el abismo? Me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que la acción británica estuvo justificada o fue una provocación innecesaria? ¿Cómo debió responder Rusia? Déjame tus comentarios. Leamos y debatamos juntos, porque solo a través del diálogo podremos entender la complejidad de este conflicto y exigir responsabilidad a quienes toman las decisiones.